En los anales del tiempo, hay historias que se niegan a ser sepultadas bajo el polvo del olvido. Relatos que, como espectros, se aferran a las paredes de viejas casonas y susurran en el viento que mece los sauces llorones. La que están a punto de escuchar es una de esas historias. Una que nació en el corazón de la opulencia y la crueldad, en una época donde la vida de un ser humano podía ser el objeto de una apuesta frívola. Nos encontramos en el año de 1854, en las vastas y húmedas tierras de Mississippi, donde el algodón era rey y la voluntad de un hombre era ley absoluta. En este mundo de contrastes brutales, de una riqueza inimaginable construida sobre la espalda de una miseria indecible, se gestó un evento tan retorcido, tan contrario a las leyes de Dios y de los hombres, que sus ecos resonarían por generaciones, convirtiéndose en una leyenda escalofriante. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta narración, permítanme hacerles una pequeña petición. Si les fascinan los misterios que la historia oficial ha intentado ocultar, si les atraen los relatos de justicia poética y las crónicas de lo inesperado, les invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo capítulo de nuestro viaje al pasado. Su apoyo es la linterna que nos permite seguir explorando estos pasajes oscuros. Ahora, tomen asiento y prepárense, porque el velo del tiempo está a punto de descorrerse. Imaginen por un momento el sur de Estados Unidos antes de la guerra. Campos interminables de un blanco algodonoso que se extienden hasta donde la vista no alcanza, salpicados por las siluetas de hombres y mujeres de piel oscura, trabajando bajo un sol inclemente desde el alba hasta el ocaso. Y presidiendo sobre todo ello, la gran casa, una mansión imponente de columnas blancas y balcones ornamentados, un faro de poder que proyectaba una sombra larga y terrible. En una de estas plantaciones, la más próspera y extensa de la región, vivía un hombre cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de temor y falso respeto. No lo nombraremos aún, pues su identidad es una de las llaves que abre esta caja de secretos. Por ahora, llamémoslo simplemente el amo. Este hombre no era solo rico, era la personificación del poder absoluto. Heredero de una fortuna amasada durante generaciones, su arrogancia era tan vasta como sus tierras. Consideraba a las personas que poseía no como seres humanos, sino como herramientas, piezas en su tablero personal que movía a su antojo para su propio entretenimiento o beneficio. Su crueldad no siempre era física. A menudo, prefería el tormento psicológico, los juegos mentales que rompían el espíritu de sus víctimas de una forma mucho más profunda y duradera que cualquier látigo. Disfrutaba demostrando que no había límite para su voluntad, que las normas sociales, la moralidad e incluso la decencia eran conceptos que no aplicaban para él. Sus vecinos, otros terratenientes igualmente acaudalados, lo observaban con una mezcla de envidia y repulsión. Admiraban su éxito, pero temían su naturaleza impredecible y su desdén por cualquier forma de contención. En el corazón de esta maquinaria de opresión, en las entrañas de la gran casa, existía un mundo aparte, la cocina. Un lugar de calor sofocante, de olores a especias, a pan recién horneado y a guisos cocinados a fuego lento durante horas. Era el dominio de una mujer. Una figura silenciosa y robusta, cuya presencia era tan fundamental para el funcionamiento de la casa como el corazón lo es para el cuerpo. Ella era la cocinera. Tampoco diremos su nombre todavía. Ella era, a los ojos del mundo, una sombra, una propiedad más. Sin embargo, en sus manos residía un poder sutil pero innegable. El poder de nutrir, de deleitar y, quizás, de algo más. Su comida era legendaria. Los banquetes que se servían en el comedor del amo eran el tema de conversación en todo el condado. Platos tan exquisitos, tan perfectamente equilibrados, que podían hacer llorar de placer a los paladares más exigentes. El amo, por supuesto, se llevaba todo el crédito. Se jactaba de tener la mejor cocina del sur, como si los platillos surgieran por arte de magia de sus fogones. Nunca reconoció el arte, la dedicación y la sabiduría ancestral que aquella mujer vertía en cada cacerola. Para él, ella era simplemente la gorda de la cocina, una esclava eficiente cuyo único valor residía en su habilidad para satisfacer su apetito y el de sus invitados. No sabía, no podía imaginar, la profundidad que se ocultaba detrás de aquellos ojos cansados. No tenía idea del conocimiento que ella poseía, un conocimiento heredado de su madre y de la madre de su madre, sobre hierbas, raíces y los secretos que la tierra guardaba.
un conocimiento que podía sanar o hacer exactamente lo contrario. La tensión en la plantación era una constante, una nota grave que vibraba bajo la superficie de la aparente calma. Pero en el otoño de 1854, esa tensión comenzó a acumularse, como las nubes de tormenta antes de un huracán. Algo estaba a punto de cambiar. Un capricho, una idea nacida del aburrimiento y la soberbia, estaba a punto de sembrar el caos. El amo, en su búsqueda constante de nuevas formas de afirmar su dominio, estaba por concebir un acto tan atroz, tan desafiante a toda lógica y costumbre, que sacudiría los cimientos de su propio mundo. Y en el centro de esta tormenta que se avecinaba, sin saberlo, se encontraba la silenciosa mujer de la cocina. Su destino y el de su opresor estaban a punto de entrelazarse de una manera que nadie podría haber predicho, sellando su futuro en un pacto profano que comenzaría con una simple, pero monstruosa, apuesta. La noche caía sobre los campos de algodón, pero una oscuridad mucho más profunda estaba a punto de despertar dentro de la gran casa. La vida en la plantación seguía su ritmo inmutable y brutal. El sol salía, y con él, el sonido del capataz y el trabajo forzado. El sol se ponía, y con él, llegaba el agotamiento y el breve respiro de la oscuridad. Para el amo, sin embargo, los días se habían vuelto monótonos. Su fortuna era tan grande que ya no encontraba placer en acumular más. Sus esclavos le temían tanto que el ejercicio del poder se había vuelto rutinario, predecible. Necesitaba un nuevo estímulo, un nuevo desafío que le recordara a sí mismo y al mundo su poder ilimitado. Buscaba un acto que no solo demostrara su riqueza, sino su capacidad para torcer la realidad misma a su antojo, para pisotear las convenciones más sagradas de la sociedad en la que vivía. Este hombre, cuyo ego era una bestia insaciable, se rodeaba de un círculo de amigos que eran un reflejo de sí mismo, hombres ricos, perezosos y moralmente vacíos, cuya única ocupación era gastar el dinero que otros habían ganado para ellos. Se reunían con frecuencia en su mansión para celebrar cenas suntuosas, noches de juego que se prolongaban hasta el amanecer y conversaciones empapadas en brandy y desprecio por el resto de la humanidad. Estas reuniones eran su escenario, el teatro donde representaba su papel de rey indiscutible. Y en una de esas noches, una noche particularmente bochornosa de finales de octubre, la semilla de la locura finalmente encontró terreno fértil para germinar. La mesa del comedor gemía bajo el peso de la opulencia. Patos asados con glaseado de naranja, costillares de cerdo ahumados durante días, fuentes de plata rebosantes de mariscos traídos en hielo desde la costa y pasteles de una delicadeza celestial. Todo, absolutamente todo, era obra de la mujer de la cocina. Mientras los hombres comían y bebían con abandono, llenando el aire con el humo de sus cigarros y sus risas estentóreas, ella permanecía en su dominio, el infierno caluroso de la cocina, asegurándose de que cada plato llegara a la mesa en su punto exacto de perfección. Nadie pensaba en ella. Nadie, excepto, de una manera perversa y retorcida, el amo de la casa. La conversación, como solía ocurrir, derivó hacia las demostraciones de poder. Un invitado se jactaba de haber comprado un semental pura sangre por una suma exorbitante, el equivalente a 20 vidas humanas. Otro describía con sádico detalle el castigo que había infligido a un esclavo por una ofensa menor. Cada historia era una competencia, un intento de superar al otro en extravagancia y crueldad. El amo escuchaba con una sonrisa de suficiencia, esperando su momento. Sabía que podía superar a cualquiera de ellos. No con dinero, no con violencia física, sino con un acto de pura y audaz arbitrariedad. Fue entonces cuando la idea, como un relámpago en una mente enferma, lo golpeó. Miró a sus invitados, sus rostros enrojecidos por el alcohol y la soberbia, y una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en sus labios. Quería dejar una marca, hacer algo que nadie olvidaría jamás. Algo que probara, más allá de toda duda, que él era el amo no solo de los cuerpos, sino de las almas, de las costumbres y del orden mismo del mundo tal como lo conocían. Quería demostrar que podía tomar lo más bajo y elevarlo, no por bondad, sino como un acto de supremo desprecio. Podía tomar lo que ellos consideraban feo, indeseable e insignificante, y colocarlo en el pedestal más alto, simplemente porque podía. Su mirada se perdió por un instante, viajando mentalmente desde el lujo de su comedor hasta el calor y el vapor de la cocina. Pensó en ella. La cocinera.
Una mujer a la que apenas había dirigido la palabra en años, más allá de órdenes o quejas. Una mujer robusta, de mediana edad, con las manos encallecidas por el trabajo y el rostro marcado por una vida de servidumbre. En la jerarquía de la plantación, y en la enferma escala de valores de aquella sociedad, ella ocupaba uno de los peldaños más bajos. Era útil, sí, como una buena estufa o un cuchillo afilado, pero nada más. Era el opuesto exacto de las delicadas damas sureñas con las que estos hombres se casaban, pálidas, delgadas, educadas para ser ornamentos. Y en esa antítesis, el amo encontró su obra maestra de crueldad. Su plan era tan simple como monstruoso. Tan audaz que al principio, ni siquiera él mismo podía creer la genialidad de su propia perversidad. Dejaría que la conversación siguiera su curso, que sus amigos agotaran sus pequeñas jactancias. Y entonces, cuando la noche alcanzara su punto álgido, cuando el brandy hubiera nublado sus juicios lo suficiente, él les presentaría su desafío. No una apuesta sobre caballos o cartas. Una apuesta sobre la vida, el honor y el alma de una persona. Una apuesta que, si la ganaba, lo elevaría a un nuevo nivel de infamia y poder. El aire en el comedor se sentía pesado, no solo por el calor y el humo, sino por una tensión subyacente. Era la calma que precede a la catástrofe. Los hombres seguían riendo, sin saber que estaban a punto de ser testigos del nacimiento de una leyenda oscura. No se daban cuenta de que su anfitrión, el hombre al que envidiaban y temían, estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Una línea que no solo alteraría el curso de su vida, sino que desencadenaría una cadena de eventos tan extraños y terribles que la gente hablaría de ellos en susurros durante más de un siglo. La mujer de la cocina, mientras tanto, continuaba su labor, ajena a que su existencia anónima y sacrificada estaba a punto de ser arrojada al centro del escenario más cruel imaginable, convirtiéndola en la protagonista involuntaria de un drama macabro que apenas comenzaba a escribirse. El reloj de la mansión dio las 12, marcando el fin de un día y el comienzo de una pesadilla. El brandy fluía como el agua del río Mississippi, y con él se desataban las lenguas y se hinchaban los egos. Los amigos del amo habían agotado ya sus historias de dominación y despilfarro. El ambiente estaba cargado, expectante. Sentían que su anfitrión, que había permanecido inusualmente silencioso durante la última hora, estaba a punto de hacer su jugada. Siempre lo hacía. Siempre encontraba la manera de empequeñecerlos, de recordarles quién era el verdadero rey en ese rincón del mundo. Lo que no podían anticipar era la naturaleza de la bomba que estaba a punto de soltar. Con un gesto teatral, el amo golpeó la mesa con la palma de su mano, exigiendo silencio. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se clavaron en él. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, pero con una mirada de acero en sus ojos. Paseó su vista por los rostros de sus invitados, saboreando el momento. «Caballeros», comenzó, su voz resonando en el comedor. «He escuchado sus hazañas. Han comprado caballos, han castigado a los rebeldes, han adquirido más tierras. Juegos de niños. Actos predecibles de hombres ricos. Pero, díganme, ¿qué es el verdadero poder?» Hubo un murmullo de confusión. «¿A qué te refieres?», preguntó uno de ellos, un hombre llamado Beaufort, conocido por su brutalidad. «El poder es esto», dijo, haciendo un gesto que abarcaba la habitación, la casa, la plantación entera. «Es poseer todo lo que la vista alcanza». El amo soltó una carcajada seca y despectiva. «No, mi querido Beaufort. Eso no es poder, es contabilidad. Cualquiera con suficiente herencia puede poseer cosas. El verdadero poder, el poder absoluto, reside en la capacidad de desafiar la naturaleza misma de las cosas. En tomar las reglas, las preciosas reglas de nuestra sociedad, y romperlas en 1000 pedazos por el simple placer de hacerlo». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención inquebrantable de todos. «Ustedes se casan con mujeres delicadas de buenas familias para asegurar sus linajes. Se acuestan con las esclavas jóvenes y bonitas en secreto para satisfacer sus apetitos. Todo es parte del juego, todo sigue un orden. Pero yo, caballeros, yo voy a demostrarles lo que es el poder real. Voy a realizar un acto que ninguno de ustedes se atrevería ni a soñar». Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad,
en dirección a las cocinas. Ahí fuera, dijo, con la voz baja y cargada de veneno, está la fuente de este magnífico festín. Mi cocinera. Una esclava gorda, de mediana edad, sin nombre ni rostro para el mundo. El ser menos deseable de toda mi propiedad, según sus estúpidos estándares. Se volvió de nuevo hacia sus invitados. Sus ojos brillaban con una luz febril. Y bien, aquí está mi propuesta. Hago una apuesta. Apuesto $10,000, una suma que podría comprar una plantación entera, contra cualquiera de ustedes que se atreva a igualarla. La cifra era astronómica. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado como una lápida. Apuesto, continuó, paladeando cada palabra, a que tomaré a esa esclava, a mi gorda cocinera, y la convertiré en mi esposa. No en mi amante. No en secreto. En mi esposa. Con una ceremonia, con un vestido, ante los ojos de todos. La sentaré a la cabeza de esta misma mesa. La convertiré en la señora de esta casa. Por un momento, nadie reaccionó. La idea era tan demencial, tan absolutamente inconcebible, que sus mentes se negaban a procesarla. Era un sacrilegio. Una bofetada no solo a la decencia, sino a los pilares que sostenían su mundo, la supremacía racial, la pureza de la sangre, el orden social. Luego, uno de ellos soltó una risa nerviosa, que pronto fue seguida por las de los demás. Pensaron que era una broma, el desvarío de un borracho. «Estás loco», dijo Beaufort, secándose una lágrima de risa. «¿Casarte con ella? Te convertirías en el hazmerreír del sur entero. Nadie volvería a hacer negocios contigo. Serías un paria». «Exactamente», respondió el amo, su sonrisa ahora más ancha y aterradora. ¿No lo entienden? Ese es el punto. Demostrar que mi poder es tan grande que puedo permitirme ser un paria y seguir siendo más poderoso que todos ustedes juntos. Demostrar que mi voluntad está por encima de sus pequeñas y patéticas convenciones. Entonces, ¿qué dicen? ¿Hay algún hombre aquí que tenga las agallas de apostar en mi contra? La risa se extinguió. Vieron en sus ojos que no estaba bromeando. El horror comenzó a reemplazar a la incredulidad. Beaufort, siendo el más temerario y estúpido del grupo, vio una oportunidad. $10,000 era una fortuna, y la apuesta parecía segura. Era imposible que su anfitrión llevara a cabo semejante locura. Era un farol, el más grande de la historia. «Acepto», dijo Beaufort, su voz resonando con avaricia. «Acepto tu apuesta. Tienes un mes. Si en un mes esa mujer no es tu esposa legal, tus $10,000 son míos». «Hecho», sentenció el amo. Chocaron sus copas de brandy para sellar el pacto. Un pacto que condenaría a una mujer inocente a un infierno inimaginable. En la cocina, la mujer cuyo destino acababa de ser sellado terminaba de limpiar la última olla. El sonido de las risas y las voces de los hombres le llegaba amortiguado, como un rumor lejano. No podía entender las palabras, pero no lo necesitaba. Conocía el sonido de la crueldad. Lo había escuchado toda su vida. No podía saber que, en ese preciso instante, su vida como una sombra anónima había terminado. Que estaba a punto de ser arrastrada a la luz, no para ser liberada, sino para ser exhibida en la jaula más dorada y terrible de todas. El juego había comenzado. Y aunque ella no lo sabía, no sería la única que jugaría. Su mente, forjada en la adversidad y llena de una sabiduría que sus opresores despreciaban, sería su propio tablero de juego. Antes de seguir con las terribles consecuencias de esta apuesta, te recuerdo, si esta historia te está atrapando, suscríbete y únete a nuestra comunidad. No querrás perderte cómo se desenvuelve este oscuro capítulo. Al día siguiente, la noticia de la apuesta cayó sobre la plantación como una plaga. No se anunció con trompetas, sino que se filtró a través de los sirvientes de la casa que habían escuchado fragmentos de la conversación, de los susurros horrorizados de los invitados mientras se marchaban al amanecer. Al principio, nadie lo creyó. Sonaba a un delirio, a una fantasía febril. Pero la incredulidad pronto dio paso al pánico cuando el amo emitió sus primeras órdenes. Llamó al capataz y a la ama de llaves a su estudio. Con una calma escalofriante, les informó de sus intenciones.
Preparen a la cocinera, dijo, como si hablara de preparar un caballo para la feria. Va a ser mi esposa. Quiero que esté lista para una ceremonia en 2 semanas. El capataz, un hombre curtido en la violencia, palideció. La ama de llaves, una mujer que había servido a la familia durante 40 años, se llevó una mano al corazón, pensando que el amo había perdido definitivamente el juicio. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Su palabra era ley, por más demencial que fuera. Para la mujer de la cocina, cuyo nombre era Elara, la noticia llegó de la forma más brutal posible. La ama de llaves, con los ojos llenos de una mezcla de piedad y terror, entró en la cocina. Elara estaba amasando el pan para el día, sus movimientos rítmicos y familiares. El amo requiere tu presencia, dijo la mujer mayor, con la voz temblorosa. Elara sintió un escalofrío. Una llamada al estudio del amo casi nunca significaba algo bueno. Dejó su trabajo y, limpiándose las manos en el delantal, siguió a la ama de llaves a través de los pasillos de la gran casa, un lugar que rara vez transitaba. Al entrar en el estudio, el olor a cuero, tabaco y poder la abrumó. El amo estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, una copa de licor en la mano a pesar de la hora temprana. No la invitó a sentarse. La observó de arriba abajo, como un granjero inspeccionando ganado. «Te he elegido», dijo sin preámbulos. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. «Vas a ser mi esposa, la nueva señora de esta casa». Elara se quedó inmóvil. Las palabras no tenían sentido. Debía ser un error, una broma cruel. Miró a la ama de llaves en busca de alguna explicación, pero la mujer mayor tenía la vista clavada en el suelo. Miró de nuevo al amo, buscando una señal de que estaba mintiendo. Pero sus ojos estaban fríos y decididos. El mundo de Elara se vino abajo en ese instante. El terror, puro y helado, la invadió. No era la emoción de una novia, sino el pánico de una víctima ante su verdugo. Intentó hablar, protestar, pero su voz se negó a salir. Un nudo de angustia se le formó en la garganta. «No te estoy pidiendo tu opinión», continuó el amo, notando su estado de shock. «Es una orden. Serás bañada, vestida y preparada. Aprenderás a comportarte. Y en 2 semanas te casarás conmigo. ¿Entendido?» Elara solo pudo asentir, su cuerpo temblando incontrolablemente. «Ahora, fuera de mi vista». Fue arrastrada fuera del estudio y comenzó su transformación forzada. Fue un proceso de humillación sistemática. Otras esclavas, sus compañeras de toda la vida, recibieron la orden de prepararla. Lo hicieron con lágrimas en los ojos, susurrando palabras de consuelo cuando el capataz no miraba. Le quitaron su ropa de trabajo, la ropa que había sido su uniforme durante décadas, y la sumergieron en una bañera con agua perfumada, un lujo que nunca había conocido y que ahora se sentía como un castigo. Frotaron su piel, peinaron su cabello y la vistieron con ropa interior de seda y batas que le resultaban extrañas y restrictivas. La sacaron de la pequeña cabaña que había sido su hogar y la instalaron en una de las lujosas habitaciones de invitados de la mansión. La habitación era más grande que toda su cabaña, con una cama con dosel, muebles de maderas preciosas y ventanas que daban a los jardines. Pero para Elara, se sentía como la celda más elaborada del mundo. Estaba atrapada, prisionera de un capricho. Pasó los días sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana los campos donde sus amigos y familiares seguían trabajando bajo el sol. Había sido arrancada de su mundo, de su identidad. Ya no era Elara, la cocinera. ¿Pero qué era ahora? Era un objeto, el peón en un juego de hombres blancos y ricos. Mientras tanto, el amo se deleitaba con el caos que había desatado. Disfrutaba de las miradas de horror de los otros sirvientes, de los susurros que se detenían abruptamente cuando él entraba en una habitación. Hizo llamar a la mejor costurera de la ciudad para que le hiciera un vestido de novia a Elara. La costurera, una mujer blanca y respetada, casi se desmaya cuando vio para quién era el vestido. Pero el dinero del amo silenció sus objeciones. Se tomaron las medidas de Elara en un silencio incómodo y humillante. La noticia se extendió más allá de los límites de la plantación. Viajó a las propiedades vecinas, a los pueblos cercanos, a la ciudad.
La gente hablaba de ello en los mercados, en las iglesias, en los salones. La historia del terrateniente loco que iba a casarse con su cocinera gorda se convirtió en el escándalo del año. Algunos lo condenaron como una abominación, otros lo vieron como la prueba definitiva de que la decadencia del sur había alcanzado su punto más bajo. Y los amigos del amo, los que habían presenciado la apuesta, esperaban, contando los días, convencidos de que todo se derrumbaría antes de la fecha de la boda. Beaufort, en particular, se frotaba las manos, soñando con los $10,000 que estaba seguro de que ganaría. Nadie pensó en el ara. Nadie se preguntó por el terror que debía estar sintiendo. Nadie consideró el alma que estaba siendo aplastada bajo el peso de esa monstruosa farsa. Pero en la soledad de su jaula dorada, algo comenzó a cambiar dentro de ella. El shock inicial y el miedo paralizante empezaron a dar paso a una emoción diferente. Una brasa de ira, pequeña pero intensa, comenzó a arder en su interior. Le habían quitado todo, su nombre, su trabajo, su comunidad, su dignidad. No tenía nada que perder. Y en esa nada, en ese vacío absoluto, comenzó a forjar un nuevo tipo de fuerza. Una fuerza silenciosa, paciente y observadora. Empezó a escuchar, a mirar. Aprendió los ritmos de la gran casa desde una nueva perspectiva. Observó al amo, estudió sus hábitos, sus debilidades. La víctima estaba empezando a convertirse en una estratega. La boda se acercaba, y con ella, el comienzo del segundo acto de esta tragedia. Un acto que el ara, en secreto, había decidido que no protagonizaría como una simple marioneta. El día de la boda llegó como una sentencia. El cielo estaba de un gris plomizo, como si la naturaleza misma estuviera de luto por la parodia que estaba a punto de cometerse. El ara fue despertada antes del amanecer y sometida a la última etapa de su humillante preparación. La vistieron con el vestido de novia, una creación extravagante de seda y encaje blanco que se sentía como un sudario. Le pusieron un velo en la cabeza, ocultando su rostro, como si la sociedad no pudiera soportar ver a la mujer que estaba en el centro de este sacrilegio. Mientras la vestían, ella permaneció en silencio, su rostro una máscara impasible. Pero por dentro, su mente era un torbellino. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una fría determinación. Sobreviviría a esto. De alguna manera, sobreviviría. La ceremonia se llevó a cabo en el gran salón de la mansión. No hubo invitados de la alta sociedad, ni familiares del amo. Su acto había sido tan transgresor que incluso sus más leales aduladores lo habían abandonado. Los únicos asistentes eran sus compañeros de apuesta, incluido Beaufort, que había venido a presenciar el momento en que su amigo se condenaba al ostracismo social y esperaba, le entregaba $10,000. Un predicador tembloroso y asustado, traído de un pueblo lejano y generosamente pagado por su silencio, ofició la ceremonia. Los esclavos de la casa fueron obligados a asistir, sus rostros una mezcla de compasión y terror mientras veían a una de los suyos ser sacrificada en el altar de la locura de su amo. El ara fue llevada al salón por el capataz. Caminó por el pasillo improvisado con una lentitud que algunos interpretaron como resignación, pero que en realidad era una demostración de control. No tropezaría. No lloraría. No les daría esa satisfacción. Se paró junto al amo, un hombre que le sacaba una cabeza y cuya presencia apestaba a alcohol y a victoria. El predicador balbuceó las palabras del rito matrimonial, su voz apenas un susurro. Cuando llegó el momento de los votos, el amo pronunció su sí, acepto con una voz fuerte y desafiante, mirando directamente a Beaufort. Cuando le preguntaron a el ara, un silencio denso llenó la habitación. Por un momento, todos contuvieron la respiración. ¿Se negaría? ¿Se atrevería? Tras una pausa que pareció una eternidad, una sola palabra salió de sus labios, tan baja que apenas fue audible. Acepto. Beaufort maldijo en voz baja. Había perdido. El amo soltó una carcajada triunfante, y sin el más mínimo atisbo de ternura, levantó el velo de el ara y le plantó un beso posesivo en los labios. El acto estaba consumado. La cocinera gorda era ahora, legalmente, la señora de la plantación. El banquete de bodas fue un asunto sombrío y grotesco. El ara fue sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba,
en el mismo lugar donde las damas de la familia del amo habían presidido durante generaciones. Los amigos del amo comieron y bebieron en un silencio incómodo, lanzando miradas furtivas a la nueva esposa. El amo, por su parte, estaba exultante. Había ganado su apuesta. Había demostrado su punto. Había escupido en la cara de la sociedad y había salido victorioso. Se pavoneaba, brindaba por sí mismo y trataba a Elara como un trofeo, obligándola a beber champán y a probar platillos que, irónicamente, habían sido preparados por la mujer que la había reemplazado en la cocina, siguiendo sus propias recetas. Para Elara, la noche fue una tortura. Cada bocado se le atragantaba, cada palabra de su esposo era como una aguja en su piel. Pero mantuvo su compostura. Observó a los hombres, sus rostros cada vez más enrojecidos por el alcohol, sus conversaciones cada vez más obscenas. Escuchó sus bromas crueles, sus comentarios despectivos sobre ella, y guardó cada insulto, cada mirada de desprecio, en un rincón oscuro de su memoria. Eran semillas de odio que, con el tiempo, esperaba poder cosechar. La verdadera pesadilla comenzó cuando los invitados se marcharon y fue conducida al dormitorio principal. La habitación que había pertenecido a la madre y a la abuela del amo. Su nuevo hogar. Su nueva prisión. Esa noche y las noches que siguieron fueron un infierno de humillación y abuso. Él le recordaba constantemente su lugar, su origen, el hecho de que ella no era más que el resultado de una apuesta. La exhibía ante cualquier visitante ocasional, deleitándose en su incomodidad y en la vergüenza de ella. Sin embargo, la vida en la gran casa, aunque era una tortura, también le dio a Elara algo que nunca antes había tenido: acceso. Acceso a los secretos de la casa, a las conversaciones del amo, a sus libros, a su licor, a sus miedos. Durante el día, cuando él estaba fuera supervisando la plantación o encerrado en su estudio bebiendo, Elara exploraba. Se movía por la casa con la misma discreción con la que se había movido por su cocina. Aprendió la distribución de cada habitación, el contenido de cada armario. Y lo más importante, redescubrió el jardín. Detrás de la mansión había un extenso jardín, no solo con flores ornamentales, sino también con una sección de hierbas medicinales y culinarias. La antigua señora, la madre del amo, había sido una aficionada a la botánica. Elara, con su profundo conocimiento de las plantas, reconoció cada una de ellas. La menta para calmar el estómago, la lavanda para ayudar a dormir, la dedalera, tan hermosa pero tan mortal si no se usaba correctamente. El jardín se convirtió en su santuario y en su laboratorio. Pasaba horas allí, sintiendo la tierra entre sus dedos, recordando las lecciones de su abuela. Lecciones sobre qué hojas podían curar una fiebre, que raíces podían causar un dolor terrible y que bayas podían enviar a un hombre a su sueño final de forma silenciosa e indetectable. El amo le había dado un nuevo nombre y una nueva posición. Pero, sin saberlo, también le había dado las herramientas para su posible venganza. La señora de la casa estaba aprendiendo, esperando y planeando. Recordatorio rápido en medio de esta tensión creciente. Si quieres saber cómo Elara usará su nuevo conocimiento, asegúrate de estar suscrito. La parte más impactante de esta historia está por llegar. El triunfo del amo fue efímero. Ganó la apuesta, los $10,000 de Beaufort y la satisfacción de haber conmocionado al sur. Pero el precio de su victoria comenzó a manifestarse de formas que no había anticipado. Tal como Beaufort había predicho, se convirtió en un paria. La noticia de su matrimonio con una de sus esclavas no fue un escándalo pasajero, fue una ofensa imperdonable contra el código no escrito que regía su mundo. Fue visto no como un acto de poder, sino como un acto de traición a su propia raza y clase. Las puertas de la alta sociedad se cerraron para él de golpe. Las invitaciones a bailes y cenas cesaron. Cuando viajaba a la ciudad, viejos amigos cruzaban la calle para evitar saludarlo. Los socios comerciales, temerosos de que su locura fuera contagiosa o simplemente de que asociarse con él manchara su propia reputación, comenzaron a cancelar contratos y a buscar otros proveedores de algodón. Su imperio, que había creído inquebrantable, empezó a mostrar las primeras grietas. Al principio, intentó ignorarlo. Se encerró en su plantación, en su propio reino, diciéndose a sí mismo que no necesitaba a esa sociedad hipócrita. Tenía su dinero, su poder y su esposa,
el símbolo viviente de su desafío. Pero el aislamiento comenzó a corroerlo. El silencio de los salones de su mansión, antes llenos de aduladores, se volvió ensordecedor. Las noches se hicieron largas y su única compañía constante era la botella de brandy y la mujer a la que despreciaba, Elara. Su frustración y su rabia crecían día a día, y las dirigió hacia la única persona sobre la que aún tenía control absoluto, su esposa. La culpaba a ella de su ruina social. En su mente retorcida, no era su apuesta la que lo había condenado, sino la presencia de Elara en su casa, en su mesa, en su cama. El abuso, que ya era terrible, se intensificó. Los insultos se volvieron más viles, la crueldad psicológica más refinada. La encerraba en su habitación durante días, la privaba de comida o, peor aún, la obligaba a sentarse a su lado mientras él cenaba solo, describiéndole cada bocado con sádico placer. Lo que no entendía era que su crueldad estaba forjando a su víctima en un arma. Cada insulto afilaba la determinación de Elara. Cada acto de humillación templaba su voluntad como el acero en el fuego. Ella soportaba su tiranía con una calma exterior que lo enfurecía aún más. No lloraba, no suplicaba. Simplemente lo observaba con sus ojos oscuros y profundos, unos ojos que él empezaba a encontrar inquietantes. A veces, cuando la miraba, tenía la sensación de que ella podía ver directamente a través de él, que conocía sus miedos más profundos, su creciente paranoia. Elara había aceptado su nuevo papel con una eficiencia escalofriante. Se encargaba de la gestión de la casa, supervisando a los sirvientes, planificando los menús, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Para el mundo exterior, para los pocos capataces y comerciantes que aún trataban con el amo, ella era la señora de la casa. Pero era una farsa. Por la noche, seguía siendo su prisionera. Sin embargo, su nuevo rol le dio control sobre un área vital de la vida de la mansión, la cocina. Aunque ya no cocinaba ella misma, supervisaba cada plato que se preparaba. Insistía en revisar los ingredientes, en probar las salsas, en dar el toque final a cada guiso. La nueva cocinera, una joven asustada, seguía sus instrucciones al pie de la letra. Y fue en este control sobre la comida donde Elara comenzó a ver el camino. Su conocimiento del jardín de hierbas se convirtió en su arma secreta. Empezó a experimentar, no en la comida del amo, no todavía, sino en pequeñas cosas. Un tónico para el dolor de cabeza de una de las sirvientas, una infusión para ayudar a dormir a un niño enfermo en los barracones. Cada éxito reforzaba su confianza y su conocimiento. El amo, consumido por su propio aislamiento, comenzó a desarrollar una dependencia perversa de Elara. La odiaba, pero ella era la única constante en su vida que se desmoronaba. Era la administradora de su casa, la testigo de su decadencia. A veces, en sus estupores de borracho, le hablaba, no como a una persona, sino como a un diario, confesando sus miedos, su rabia por haber sido rechazado por sus pares. Elara escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada revelación de debilidad. Estaba aprendiendo a su enemigo desde dentro hacia afuera. El punto de inflexión llegó una tarde en que Beaufort, el hombre que había perdido la apuesta, decidió hacer una visita. No por amistad, sino por curiosidad morbosa. Quería ver con sus propios ojos la ruina de su antiguo amigo. El amo, desesperado por tener compañía, lo recibió con un entusiasmo casi patético. Insistió en que se quedara a cenar. Una cena suntuosa, por supuesto, supervisada por Elara. Durante la comida, el amo y Beaufort bebieron en exceso, y la conversación se volvió agria, con Beaufort lanzando pullas veladas y el amo defendiéndose con una bravuconería cada vez más hueca. Elara observó la escena desde su lugar en la cabecera de la mesa. Vio el desprecio en los ojos de Beaufort, la desesperación en los de su esposo. Y en ese momento, tomó una decisión. La fase de observación había terminado. La fase de acción estaba a punto de comenzar. Sería lenta. Sería sutil. Sería indetectable. Usaría el mismo medio que la había definido toda su vida, la comida. Los nutriría, sí, pero los nutriría con su dolor, con su ira, con su justicia. El veneno más potente no siempre es el que mata rápido, sino el que corroe el alma lentamente, desde adentro. La cena de esa noche sería la primera de muchas.
El banquete de la venganza estaba a punto de servirse. La venganza de Elara no comenzó con un estallido, sino con un susurro. Fue tan sutil como la adición de una pizca de una hierba desconocida en una sopa fragante. Después de la cena con Beaufort, ambos hombres se quejaron a la mañana siguiente de un ligero malestar estomacal y un dolor de cabeza persistente. Lo atribuyeron al exceso de brandy y no le dieron mayor importancia. Beaufort se marchó, jurando no volver a poner un pie en esa casa de locos. Pero la semilla había sido plantada. Elara había comenzado su campaña. Con la precisión de un boticario y la paciencia de una araña tejiendo su tela, empezó a introducir en la dieta de su esposo pequeñas, casi imperceptibles, dosis de ingredientes de su jardín secreto. No usaba venenos rápidos y obvios. Eso sería demasiado burdo, demasiado fácil de descubrir. En su lugar, utilizaba una combinación de plantas que, consumidas a lo largo del tiempo, producían efectos debilitantes y confusos. Raíces que causaban fatiga crónica, hojas que provocaban pesadillas vívidas y aterradoras, y flores que nublaban el pensamiento y alimentaban la paranoia. La comida que salía de la cocina seguía siendo exquisita. Los guisos eran más ricos que nunca, las carnes más tiernas, los postres más decadentes. El amo, en su miseria, encontraba en la comida uno de sus pocos consuelos. Comía con voracidad, sin darse cuenta de que en cada bocado estaba ingiriendo el instrumento de su propia destrucción. Elara se aseguraba de que sus platos fueran especialmente apetitosos, enmascarando cualquier sabor amargo o inusual con una sinfonía de especias exóticas. Poco a poco, el amo comenzó a cambiar. Su ya considerable consumo de alcohol aumentó, en un intento de acallar la ansiedad creciente y los terrores nocturnos que lo acosaban. Se volvió más pálido, perdió peso y unas ojeras oscuras se instalaron permanentemente bajo sus ojos. Se quejaba constantemente de dolores que ningún médico podía diagnosticar. El doctor del pueblo, un hombre mayor y temeroso, lo visitaba con frecuencia, le recetaba tónicos inútiles y se marchaba encogiéndose de hombros, murmurando sobre el estrés y los efectos del licor. La paranoia del amo, que antes se dirigía al mundo exterior, ahora se volvió hacia el interior de la mansión. Comenzó a sospechar de los sirvientes, acusándolos de robarle o de conspirar en su contra. Despidió a varios de los más antiguos, sembrando el miedo y el caos. Pero su principal foco de sospecha, de una manera retorcida e instintiva, comenzó a recaer en Elara. Observaba cómo ella se movía por la casa con una calma imperturbable. Su salud, en contraste con la de él, parecía florecer. La mujer que había sido descrita como gorda ahora tenía una presencia imponente y fuerte. Su mirada silenciosa parecía seguirlo a todas partes, juzgándolo. Empezó a tener miedo de ella. Miedo de la mujer a la que consideraba su propiedad, su juguete. A veces, en medio de la noche, se despertaba gritando de una pesadilla, solo para encontrarla sentada en una silla en la esquina de la habitación, observándolo en la penumbra. «¿Qué haces?», le preguntaba él, con el corazón martilleándole en el pecho. «Cuidando de mi esposo», respondía ella, con una voz suave que a él le sonaba más amenazante que cualquier grito. Comenzó a sospechar de la comida. Un día, en un arrebato de paranoia, tiró el plato que ella le había servido y le exigió que probara la comida antes que él. Sin dudarlo, Elara tomó una cuchara y comió un bocado del guiso que estaba en la fuente principal. Por supuesto, ella sabía exactamente qué platos contenían sus aditivos especiales y cuáles eran inofensivos. Su calma y su disposición a comer lo desarmaron momentáneamente, haciéndole creer que estaba perdiendo la razón. Pero la semilla de la sospecha ya no podía ser erradicada. Se encontró atrapado en una trampa perfecta. Odiaba y temía a Elara, pero dependía completamente de ella. Ella dirigía su casa, administraba sus asuntos cada vez más caóticos y supervisaba la única fuente de placer que le quedaba, su comida. Dejar de comer significaba morir de hambre. Seguir comiendo, bueno, cada vez estaba más convencido de que eso también significaba morir, solo que más lentamente. Sus antiguos amigos que ocasionalmente lo visitaban, por lástima o por curiosidad, también sufrían las consecuencias. Beaufort, después de aquella única cena, había desarrollado una dolencia estomacal crónica. Otro, que vino a cobrar una deuda, se marchó con una migraña que duró semanas.
Las historias comenzaron a circular. La gente decía que la plantación estaba maldita, que la unión profana del amo y su esclava había traído una plaga sobre la casa. Nadie sospechaba la verdad. Nadie imaginaba que la justicia no venía de un Dios vengativo, sino de la mano callada y firme de una mujer con un profundo conocimiento de la botánica. El ara observaba el lento y metódico desmoronamiento de su torturador. No sentía placer, ni siquiera satisfacción. Sentía una especie de paz fría y vacía. Estaba equilibrando la balanza. Le habían quitado su vida, y ella estaba reclamando la suya, pieza por pieza, plato por plato. El hombre que se había creído un dios, capaz de torcer el mundo a su voluntad, estaba siendo derrotado por el elemento más básico de la existencia, el alimento. La mesa del comedor, que una vez fue el escenario de su poder y su crueldad, se había convertido en su campo de batalla y en su tumba. Y el final, como un postre amargo, se acercaba inexorablemente. El invierno llegó a Mississippi, cubriendo los campos de algodón con una fina capa de escarcha. Pero el frío que se sentía dentro de la gran casa era mucho más profundo y penetrante. El amo era ahora una sombra de lo que fue. Su cuerpo, antes robusto y lleno de una energía arrogante, se había encogido. Su piel tenía un tono ceroso y enfermizo, y sus manos temblaban constantemente. Pasaba la mayor parte de sus días encerrado en su estudio, bebiendo brandy en un intento desesperado de ahogar el miedo y el dolor físico que lo consumían. Ya no era el rey de su plantación, era el prisionero de su propia casa, atormentado por un enemigo invisible que él mismo había creado. Su mente, envenenada tanto por las hierbas de el ara como por su propio terror, se había convertido en un laberinto de paranoia. Veía conspiraciones en cada esquina, escuchaba insultos en el susurro del viento. Y en el centro de todas sus febriles alucinaciones estaba ella, el ara, su esposa, su creación, su verdugo. Ya no la veía como una esclava o una mujer, sino como una especie de espíritu vengativo, una fuerza de la naturaleza que había venido a reclamar su alma. La confrontación final no ocurrió en un arrebato de violencia, sino en la quietud de una noche de tormenta. Los truenos retumbaban en la distancia y la lluvia golpeaba las ventanas como dedos fantasmales. El amo no había comido en 2 días. El hambre lo roía, pero el miedo a la comida era aún mayor. Finalmente, la desesperación lo venció. Salió de su estudio, tambaleándose, y fue al comedor. El ara estaba allí, sentada a la cabecera de la larga mesa, cociendo a la luz de una vela. La escena era tan tranquila, tan doméstica, que parecía una burla a la tormenta que se desataba tanto fuera como dentro de él. «Tú», dijo él, su voz un graznido ronco. «¿Qué me has hecho?» El ara levantó la vista de su costura. Sus ojos oscuros reflejaban la llama de la vela. No había miedo en ellos, ni odio. Solo una calma insondable que lo aterraba más que cualquier grito. «No sé de qué hablas, esposo», respondió ella, su voz suave y uniforme. «Estás enfermo. El doctor lo ha dicho». «Mientes», gritó él, golpeando la mesa con su mano temblorosa. La vajilla de plata tintineó. «Es la comida. Me estás envenenando. Desde el principio. Desde esa maldita cena». El ara dejó su costura a un lado y lo miró fijamente. «La comida que has comido en esta casa es la misma que yo he supervisado durante 20 años. La comida que te hizo famoso en todo el condado. La comida que te deleitaba mientras te burlabas de la mujer que la preparaba. ¿Por qué te haría daño ahora?» Su lógica era impecable, y eso lo enfurecía aún más. «Porque te hice mi esposa», aulló, su rostro contorsionado por la rabia y el dolor. «Todo esto es por esa estúpida apuesta». Y entonces, por primera vez, una emoción se reflejó en el rostro de el ara. No fue ira ni tristeza. Fue una especie de lástima gélida. «No, esposo», dijo, poniéndose de pie lentamente. «No es porque me hiciste tu esposa. Es por cómo lo hiciste. Me tomaste, no como a una persona, sino como a un objeto para ganar una apuesta. Me humillaste, me exhibiste, me rompiste. Creíste que podías hacer eso y no habría consecuencias. Creíste que tu poder era absoluto». Se acercó a él,
rodeando la mesa. Por primera vez en su vida, él retrocedió ante ella. Pero el poder no reside en la crueldad, esposo. Hay un poder más antiguo. El poder de la tierra. El poder del conocimiento. El poder de la paciencia. Un poder que tú, en tu arrogancia, nunca pudiste ver. Él la miró, sus ojos desorbitados por el terror. En su rostro tranquilo, vio la confirmación de todas sus peores pesadillas. No necesitaba una confesión. La verdad estaba ahí, en el aire entre ellos, tan real y tan letal como el veneno que corría por sus venas. «Bruja», susurró, antes de que un espasmo de dolor lo doblara por la mitad. Cayó de rodillas, agarrándose el estómago. El ara se detuvo frente a él, mirándolo desde arriba. La víctima y el opresor habían intercambiado sus lugares. «Dios juzgará quién de los dos es el demonio aquí», dijo ella en voz baja. Se dio la vuelta y salió del comedor, dejando al hombre que había destruido su vida retorciéndose en el suelo, solo con su agonía y el sonido de la tormenta como su única marcha fúnebre. A la mañana siguiente, los sirvientes lo encontraron muerto. El doctor, convocado una vez más, declaró que la causa de la muerte era una falla gástrica aguda, complicada por años de abuso del alcohol. Nadie cuestionó el diagnóstico. Era más fácil creer en una muerte por vicio que en una justicia lenta y meticulosa. Los pocos amigos que le quedaban, como Beaufort, que ahora era un inválido crónico, recibieron la noticia con un escalofrío de terror supersticioso. La plantación maldita había reclamado a su rey. La historia podría haber terminado ahí. Pero el acto final de este drama aún no se había representado. La muerte del amo creó un vacío de poder. Los parientes lejanos comenzarían a llegar para reclamar la herencia. El futuro de la plantación y de todos sus habitantes era incierto. Y en medio de este caos, el ara, la viuda, la señora de la casa, tenía una última decisión que tomar. Antes de revelar el impactante final de esta leyenda, permíteme hacerte una última invitación. Si has llegado hasta aquí, esta historia te ha cautivado. Suscríbete para no perderte nunca más relatos como este. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas crónicas olvidadas. Tras la muerte del amo, un extraño silencio se apoderó de la plantación. Era el silencio de la incertidumbre. Los capataces daban órdenes sin convicción, y los esclavos trabajaban con una mezcla de esperanza y temor por lo que vendría. En la gran casa, los sirvientes se movían como fantasmas, hablando en susurros, lanzando miradas furtivas a la nueva viuda. Todos esperaban ver qué haría el ara, la mujer que había pasado de ser la cocinera a la señora de la casa y que ahora, por ley, era la dueña de todo. Pero el ara no tenía interés en el imperio de su torturador. No quería las tierras empapadas de sangre, ni la casa llena de recuerdos dolorosos, ni el dinero amasado con el sufrimiento de su gente. Había logrado su objetivo. Había equilibrado la balanza. Su guerra personal había terminado. Durante los días que siguieron al funeral, un evento sombrío y escasamente concurrido, el ara se dedicó a poner la casa en orden. No como una nueva dueña, sino como alguien que cierra un capítulo para siempre. Revisó los libros de contabilidad del amo, los registros de la plantación. Con la ayuda de un viejo esclavo que sabía leer, descifró los nombres, las familias, las deudas. Luego, una noche, hizo algo que nadie esperaba. Reunió a todos los esclavos en el patio frente a la gran casa. Sostenía una linterna en una mano y los papeles de la plantación en la otra. Desde hoy, anunció, su voz clara y firme resonando en la noche, ninguno de ustedes es propiedad de nadie. Son libres. Hubo un jadeo colectivo, seguido de un silencio de incredulidad. Luego, lentamente, un murmullo de alegría y llanto comenzó a extenderse entre la multitud. El ara arrojó los registros de propiedad, los documentos que los ataban a esa tierra, a una hoguera que había preparado. Las llamas se elevaron hacia el cielo oscuro, consumiendo los símbolos de su opresión. Vieron arder sus nombres, sus precios, las cadenas de papel y tinta que los habían mantenido cautivos. Fue un momento de catarsis, un bautismo de fuego hacia una nueva vida. Les dijo que podían quedarse en la plantación y trabajar la tierra para sí mismos, o que podían marcharse y buscar su propio camino. Les dio las llaves del almacén de alimentos y les distribuyó el dinero que encontró en la caja fuerte del amo.
Fue su último acto como señora de la casa. Su acto de liberación, no solo para ellos, sino para sí misma. Y entonces, en la confusión y la euforia de esa noche de libertad, Elara desapareció. Simplemente se desvaneció. Nadie la vio irse. No se despidió de nadie. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, y sobre la almohada descansaba el extravagante vestido de novia, doblado con esmero, como una reliquia de una vida que ya no le pertenecía. Se había llevado muy poco. Unas cuantas ropas sencillas, una pequeña bolsa de comida y un solo objeto que para ella era más valioso que toda la fortuna del amo, su viejo y gastado libro de recetas, encuadernado en cuero. El libro que contenía no solo los secretos de la cocina sureña, sino también el conocimiento ancestral de las hierbas, las raíces y las flores que le había dado las herramientas para su justicia. La historia de lo que sucedió en la plantación se convirtió en una leyenda susurrada en todo el sur. Una historia de fantasmas para algunos, una fábula moral para otros. Los parientes del amo llegaron semanas después para encontrar una propiedad en desorden, con sus activos humanos desaparecidos. La plantación, una vez próspera, cayó en la ruina, sus campos invadidos por la maleza y su gran casa convirtiéndose en un esqueleto de columnas blancas, un monumento a la arrogancia y la decadencia. ¿Qué fue de Elara? Nadie lo supo con certeza. Algunos dijeron que viajó al norte, hacia la libertad, y que vivió el resto de sus días en paz. Otros creían que se adentró en los pantanos, viviendo como una mujer sabia, ayudando a los necesitados con sus conocimientos de las plantas. Y algunos, los más supersticiosos, juraban que su espíritu aún vagaba por las ruinas de la plantación, una guardiana silenciosa que se aseguraba de que ninguna tiranía volviera a echar raíces en esa tierra. La historia del dueño de la plantación que se casó con su cocinera por una apuesta se convirtió en una advertencia. Una advertencia sobre cómo el orgullo precede a la caída. Una advertencia sobre cómo la crueldad puede generar una resistencia silenciosa y letal. Y, sobre todo, una advertencia de que nunca se debe subestimar el poder oculto en aquellos a quienes la sociedad considera insignificantes. Nunca se probó que Elara envenenara a su esposo. Quizás, como sugirió el médico, él simplemente fue víctima de sus propios excesos. Quizás el miedo y la culpa fueron un veneno tan potente como cualquier planta. La leyenda deja esa pregunta abierta, permitiendo que cada quien decida. Pero para aquellos que conocen la historia completa, para aquellos que entienden la profundidad de la humillación que sufrió Elara y la fuerza silenciosa que cultivó, solo hay una verdad. La justicia, como la mejor comida, a veces es un plato que se sirve frío. Y en el sur profundo, bajo los sauces llorones y los campos de algodón, la leyenda de Elara, la cocinera que se convirtió en vengadora, sigue viva, un recordatorio eterno de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola brasa de voluntad puede ser suficiente para incendiar el mundo de un tirano.